Siempre me sentí extraña bajo la luz del quirófano. No era el bisturí, ni la sangre, ni siquiera los nervios de mis pacientes lo que me inquietaba. Era el silencio artificial, esa quietud pulsante que parecía más impuesta que natural, como si algo estuviera conteniendo la respiración del universo en cada incisión. Me llamo Renata Ochoa. Soy enfermera quirúrgica certificada y desde hace 8 meses trabajo en un exclusivo centro de cirugía plástica en la colonia Polanco, en Ciudad de México. El lugar es tan discreto que no hay placas visibles en la entrada y los pacientes llegan en autos con vidrios polarizados o usando pasamontañas quirúrgicos. Todos firman acuerdos de confidencialidad. Yo también. Pero lo que vi va más allá de cualquier contrato humano. Los doctores que dirigen esta clínica son conocidos como el Dr. Novik y la Dra. Galatea, ambos jóvenes, excesivamente guapos, con una presencia hipnótica, el tipo de belleza que no se puede atribuir a la genética ni a la medicina. No pestañean, no sudan, no titubean. Hablan con una precisión quirúrgica y una frialdad que hiela la sangre. La primera vez que noté algo raro fue durante una rinoplastia. El paciente estaba completamente anestesiado, pero de pronto su cuerpo comenzó a convulsionar. Antes de que pudiera intervenir, la doctora Galatea murmuró algo en un idioma que jamás había oído. Al instante, el cuerpo se relajó como un trapo mojado. Yo me congelé. Ella me miró por encima del cubrebocas y me dijo con una voz serena: «La anestesia espiritual es más efectiva. La próxima vez, no interrumpas». Creí que era una broma, hasta que vi cómo el bisturí se movía, solo, como si cortara el cartílago de la nariz siguiendo un plano invisible. Y lo peor, el sangrado era negro por unos segundos. Un líquido espeso como tinta antes de volverse rojo normal. Esa noche no pude dormir. Me puse a investigar. Encontré una rama oscura de astrología quirúrgica llamada Anatomy Clifford, que hablaba sobre cirugías estéticas energéticas donde no solo se retocaba el cuerpo, sino el alma. Según ese saber oculto, el cuerpo astral puede ser modificado si sabes cómo usar los signos zodiacales invertidos. Era astrología al revés, Plutón como regente principal, Venus retrógrada como bisturí etérico y Marte como cirujano infernal. Comencé a revisar los expedientes. Todos los pacientes tenían algo en común. No solo eran ricos o famosos, todos habían nacido bajo aspectos duros de Venus o Plutón. Venus en cuadratura con Saturno, Plutón en conjunción con el ascendente. No era coincidencia. Usaban la carta natal como plano quirúrgico. La siguiente cirugía fue más espeluznante. Una mujer de 44 años quería una lipoescultura extrema. El Dr. Novik no usó cánula. Solo puso sus dedos sobre la piel. Murmuró en voz baja algo con palabras como Ereshkigal y Lilith, y la grasa empezó a fluir hacia una cubeta sin que él la tocara. Yo no sabía si estaba alucinando, pero la piel de la paciente se tensaba como si hubiera sido planchada desde adentro. Y lo que ocurrió después fue peor. Al limpiar el bisturí, vi mi rostro reflejado en él, pero no era yo. Era mi rostro envejecido, arrugado, con los ojos completamente negros. Parpadeé y desapareció. Me caí de espaldas. La doctora Galatea me ayudó a levantarme y susurró: «Los espejos quirúrgicos a veces revelan quién eres, o quién serás, si te quedas». Desde entonces cada noche sueño con quirófanos sin puertas, con bisturías flotando en el aire, con constelaciones dibujadas en la piel de los pacientes, y cada vez que despierto, encuentro una línea nueva en mi cuerpo, una cicatriz, una marca. No recuerdo habérmelas hecho. Intenté renunciar. El Dr. Novik me invitó a su oficina para hablar. Encima de su escritorio tenía un pergamino con símbolos zodiacales girando sobre una rosa de hueso. Me ofreció un contrato nuevo.
no de trabajo, de sangre, literalmente. Una gota de mi dedo cayó sin que él me tocara y fue absorbida por el papel como tinta viva. Me dijo: ya formas parte del sistema. La cirugía cósmica no tiene bisturí de salida. Esa noche revisé mi carta astral y noté algo que me heló la sangre. Mi Venus natal, que había estado en Libra toda mi vida, ahora estaba en Escorpio. Eso es astrológicamente imposible, a menos que mi cuerpo ya no fuera el mismo. Mi alma tampoco. Pero aún no había visto lo peor. Eso llegó cuando una mujer sin rostro entró al quirófano número 3, y detrás de ella, una sombra con cuernos sostenía las pinzas. El quirófano número 3 nunca aparecía en los planos oficiales de la clínica. No figuraba en los recorridos de inspección ni en los mapas internos, pero todos sabíamos que existía. A veces, por la noche, desde la sala de descanso se oían sonidos metálicos, como si alguien moviera bandejas, aunque nadie había entrado. Aquella tarde, la paciente llegó envuelta en una bata quirúrgica negra, completamente en silencio, sin ficha clínica ni datos. Y, aunque se movía, respiraba y respondía a los comandos, su rostro estaba cubierto por una membrana de piel pálida, lisa como porcelana, sin ojos, sin boca, sin nariz, solo una superficie lisa y tensa. La doctora Galatea me tomó del brazo antes de entrar al quirófano y me susurró: no la mires directamente, no es un quién, es un cuándo. Entramos. La sala estaba oscura, iluminada únicamente por un círculo de luz blanca suspendido sobre la camilla quirúrgica. En la pared había símbolos tallados en oro, el símbolo de Saturno invertido, la letra hebrea Shin y una rueda zodiacal girando al revés. Sentí náuseas. El aire era pesado, como si el oxígeno estuviera lleno de polvo lunar. El procedimiento fue diferente a todos. No hubo bisturí. El doctor Novik colocó una esfera de cristal sobre el pecho de la mujer sin rostro y comenzó a invocar planetas en su idioma ritual: In Ananke, In Cronos, In Hades. Cada palabra era una vibración que me estremecía los huesos. De la esfera brotaron constelaciones como humo, la cruz fija, el gran trígono de aire, un estelium en Capricornio. Las figuras flotaban sobre el cuerpo sin rostro, girando lentamente. «Está lista para recibir un rostro planetario», dijo Galatea. Entonces ocurrió lo imposible. De la piel lisa emergió una mueca, no como si se formara una cara humana, sino como si algo dentro de ella presionara hacia afuera. Primero una sonrisa, luego una mirada, pero no eran suyas, eran mías. Era mi cara. Retrocedí horrorizada, y al instante el reflejo en la lámpara quirúrgica me mostró algo peor. Yo tampoco tenía rostro, solo piel lisa y pálida cubriéndome de la frente a la barbilla. Grité, me desplomé. Cuando desperté, estaba sola en la sala de descanso. Ningún expediente, ninguna paciente sin rostro, como si todo hubiese sido un sueño. Pero, al mirarme al espejo, vi algo colgando del borde de mi párpado, un hilo negro, fino como cabello, que se perdía en mi pupila. Corrí a casa. Esa noche soñé con una versión invertida del zodiaco, 12 signos, pero en vez de Aries a Piscis, eran entidades. Crecil, Tan Venus, Ud Mercurio, Lilelión. Cada uno representaba una casa, pero no del alma, del cuerpo astral corrompido. Al despertar, fui a ver a mi abuela, que antes de morir me enseñó astrología chamánica.
Le conté lo que vivía. Me hizo mi carta. Algo estaba mal. Muy mal, me dijo. Hija, tu sol ya no está en Leo. Está en... un signo que no existe. Nunca lo había visto antes. ¿Qué signo? Ella murmuró temblando. El signo número 13, el que traga a los demás. Desde entonces los espejos de mi casa parpadean. Los aparatos electrónicos se apagan cuando paso cerca y en el reverso de mi credencial de enfermera apareció un símbolo que no había visto antes, el glifo de Saturno encerrado en un triángulo negro. Traté de renunciar, me ignoraron, traté de huir, no pude. Mi casa fue rodeada por personas con batas blancas que no respiraban. Y esa noche recibí una videollamada de un número oculto. Era el doctor Novik. No hablaba, solo sostenía un frasco. Con mi cara adentro. Lo que descubrí después fue peor. Comencé a revisar las grabaciones de seguridad de la clínica en una vieja tablet olvidada por un anestesiólogo. Lo que vi ahí me dejó sin aire. Una cirugía donde no había paciente, solo los doctores operando una sombra. Y al final del procedimiento, en la camilla aparecía un cuerpo, vivo, respirando, con un rostro recién formado. Era un rostro conocido, mi rostro, pero más joven. ¿Me estaban clonando? ¿Usando mi carta astral como plano para crear una versión perfecta de mí? Pero la peor parte fue la última grabación, fecha 1 semana en el futuro. Y ahí estaba yo, entrando al quirófano número 3, sonriendo. Pero no soy yo, es ella, la sin rostro. Esa noche no dormí. Cada parpadeo traía el eco de esa imagen. Yo, pero no yo, entrando al quirófano número 3, con una sonrisa plástica, perfecta, demasiado perfecta. Era una mueca sin alma, como si alguien hubiera intentado fabricar felicidad sin conocer el verdadero dolor. Comencé a investigar en silencio, fingiendo normalidad. Me ocultaba tras los archivadores electrónicos, revisando perfiles de pacientes que no existían, cirugías sin anestesia, operaciones donde los signos vitales eran reemplazados por coordenadas astrológicas. No tenían corazones, tenían casas zodiacales. Encontré un expediente con mi nombre, paciente beta K13, intervención programada, extracción de ego, reasignación de ascendente, reemplazo de Saturno natal. En ese momento entendí, no era una clínica estética, era una fábrica de avatares astrológicos, donde los signos del zodíaco se manipulaban como moldes de carne y alma. Los cirujanos no eran humanos, eran magos quirúrgicos, adoradores de una constelación que no existe en nuestro cielo visible, el zodíaco negro. Cada cirugía que presencié durante meses había sido un ritual de alquimia sideral. Mientras el bisturí cortaba, los planetas se alineaban con las emociones del paciente, extrayendo su dolor astral y reemplazándolo por otra identidad, más dócil, más hermosa, pero falsa. La doctora Galatea me encontró leyendo uno de los códices ocultos. Su rostro se fragmentó en múltiples versiones de sí misma, como si la envolviera un espejo astrológico. Me tomó del cuello y susurró: «No eres una enfermera, querida. Eres el prototipo». Me desmayé. Desperté atada en el quirófano 3. Sobre mí,
flotaban 12 esferas con símbolos distorsionados, una luna negra con ojos, un Marte invertido que sangraba, un sol dividido en 2 mitades, una de oro, la otra de sombra. El techo mostraba una carta natal en rotación constante. No era la mía, era una nueva versión, escrita en un lenguaje que no pertenece a esta dimensión. El doctor Novik apareció con una túnica púrpura y dijo: «Ha sido calibrada. La simetría emocional ya está lista. Solo falta que aceptes tu signo final». «¿Cuál?», pregunté, jadeando. Y lo dijo: «Thanatos, regente de la 13ª casa, guardián del ego olvidado, el que devuelve la carne al abismo». La camilla descendió. Un líquido oscuro comenzó a llenar la sala. La gravedad cambió. ¿Caímos hacia arriba o hacia adentro? Ya no lo sé. Las paredes se distorsionaban con los rostros de pacientes pasados. Unos reían, otros suplicaban, algunos ya no tenían ojos. Todos eran mejoras. Ninguno era libre. Desde el fondo del quirófano emergió la paciente sin rostro, pero ahora lo tenía. Era el mío. Caminó hacia mí y me habló con mi voz. «¿No entiendes? Yo soy la versión mejorada. Tú solo eres la astilla original. Ellos me crearon con tu ascendente en Escorpión, tu nodo norte en Piscis, pero sin tu trauma, sin tu historia. Soy la tú que tú no pudiste ser». «¿Y qué pasa conmigo?», pregunté. «Vas al sótano, con las demás». Y señaló un espejo. En él vi una sala subterránea, decenas, quizás cientos de versiones de mí misma, en distintas edades, peinados, lenguajes. Algunas lloraban, otras golpeaban el vidrio. Todas estábamos incompletas. Antes de perder el conocimiento, escuché la última palabra del doctor Novik. «Inicia el tránsito de eclipse». Luego, oscuridad. Me desperté días después, en mi departamento. Todo parecía normal. Mi rostro estaba bien, mi nombre estaba en el gafete, la clínica seguía ahí. Pero cuando miré el calendario, marcaba el año 2036 y yo seguía teniendo 29 años. Ahora soy enfermera de nuevo. Nadie me cree. Nadie recuerda a la paciente sin rostro. Pero cuando paso por un espejo, a veces mi reflejo no me sigue y en mi carta astral ya no hay signo solar, solo una grieta negra. Desde que desperté, he tratado de volver a la vida normal. Asisto a la misma clínica, con los mismos quirófanos, los mismos pacientes, pero algo ya no encaja. Las agujas no dejan marcas, las heridas no sangran y el bisturí corta en sueños. Un día, decidí enfrentar la verdad. Entré a quirófano 3 durante la madrugada. Estaba vacío, pero la camilla estaba tibia, como si alguien acabara de levantarse. Sobre la pared flotaban los restos de una carta natal. La leí en silencio. Sol en Thanatos, luna en abismo, ascendente en vacío, dominante, eclipse perpetuo, destino, repetición. Entonces lo comprendí. No era solo un ritual quirúrgico, era un ciclo astral. Cada intervención no creaba belleza, sino una versión más obediente del alma original. Reescribían el destino, hacían cirugías sobre la carta natal como si fuera piel,
y yo había sido su primera prueba exitosa. Volví a casa temblando. En el espejo vi que mi reflejo estaba llorando, aunque yo no lo hacía. Tenía los ojos más grandes, la mandíbula más definida, la voz más dulce, y me susurró: «Tú ya no eres tú, eres una de nosotras. Solo estás soñando ser libre». Los días comenzaron a diluirse. A veces despierto en otros quirófanos, otras en departamentos que no reconozco. Hay noches donde hablo idiomas que no entiendo y me despierto con coordenadas escritas en mi piel: 12 grados Escorpión, 8 grados Capricornio, casa 9 invertida. Hace 2 semanas, el Dr. Novick me entregó un sobre blanco. Dentro, una foto mía con los ojos cerrados en una camilla, rodeada de médicos con túnicas estelares. Detrás de la foto, una frase escrita con tinta negra: «La cirugía fue un éxito. El alma está estable, pero la réplica sigue soñando». Y es aquí donde estoy ahora, escribiendo desde un espacio liminal entre lo que fui y lo que pretendí ser. Cada palabra que tecleo puede ser la última antes de que mi reflejo decida tomar el control completo. ¿Y si ya lo hizo? ¿Y si esta historia no la escribo yo, sino la enfermera que me reemplazó? Si te ha pasado algo extraño luego de una cirugía estética, como ver tu reflejo moverse por sí solo, soñar con quirófanos sin techo, o escuchar voces que repiten tu fecha de nacimiento en otros idiomas, no estás solo. Suscríbete, comenta tu experiencia abajo y recuerda, no es tu cuerpo el que cambia, es tu carta astral.